el MPC se puede decir que es el que mejor formula de manera general el problema de control en el dominio del tiempo. Y no es que es solo un método, sino es una integración de varios métodos. Entre ellos está el control óptimo, el control de procesos con tiempos muertos y el control de procesos multivariables. Esto permite considerar las restricciones y las no linealidades. Al utilizar esta técnica, se debe calcular las predicciones futuras en base a la información que se tiene en el presente y en el pasado. Dentro de las ventajas del control MPC, se tiene que no se requiere un conocimiento amplio de control, pues su sintonización es simple. Es ideal para todo tipo de procesos, desde los más simples hasta los más complicados con una dinámica muy compleja y no lineal. Sirve para compensar los tiempos muertos y además introduce el control feed-forward para darle robustez al sistema ante perturbaciones. Su ley de control es simple y es ideal cuando se conocen las referencias futuras. Dentro de las desventajas está la implementación. La implementación es mucho más compleja que los tradicionales PIDs y su función va a depender totalmente de la dinámica del sistema. Entonces, para esto requerimos que el modelo del sistema se modele de forma adecuada. La estrategia del control MPC. Como punto 1, tenemos que las salidas futuras para un horizonte n van a ser las predicciones que se van a calcular, y estas van a depender de los valores conocidos hasta el instante t, y de las señales de control que han de ser calculadas y enviadas al sistema. Punto 2. La secuencia de las señales de control futuras también se van a calcular. ¿Y esto para qué? Para mantener el proceso lo más cerca posible de la trayectoria de referencia. En este punto es muy común tomar en cuenta e incluir el esfuerzo de control dentro de la función objetivo. También es importante mencionar que la solución explícita solo se va a poder calcular cuando el criterio es cuadrático y el modelo del sistema es lineal. Caso contrario, se debe recurrir a métodos numéricos. Punto 3. La señal de control UDT es la única que se envía al proceso, mientras que el resto de señales calculadas no se considera, ya que en el instante siguiente, la nueva señal de control va a estar calculada con información muy diferente en cada instante. Estructura básica. En la estructura, como podemos observar, el control MPC consta del siguiente diagrama, en donde en el modelo tiene como entradas y salidas pasadas y controles futuros. A la salida del modelo se tiene la predicción de la salida. Este se va a comparar con la trayectoria de referencia y se va a tener errores futuros. Estos errores futuros van a entrar al optimizador. ¿Qué hace el optimizador? Minimiza la función costo y además toma en cuenta las restricciones y permite el cálculo de los controles futuros. Como les había mencionado, se requiere de que el modelo del sistema sea lo más adecuado posible. Entonces, para esto se tienen diferentes métodos. El primer método o modelo de función de transferencia hace uso del GPC, que es el control predictivo generalizado. Este algoritmo consiste en aplicar la secuencia de control que minimice la función coste. Esta función coste no es más que una sucesión que va a depender del horizonte inicial, el horizonte final y el horizonte de entrada. Además, tiene las coeficientes de ponderaciones que por lo general son constantes. También se tiene la predicción de la salida, la trayectoria de referencia y el incremento de control. Del análisis de esta función costo, se puede deducir que la salida predicha va a ser igual a la matriz G, que es la matriz que representa la dinámica del sistema, por una entrada U, más la evolución libre del sistema. En este tipo de modelo GPC se tiene el siguiente esquema, en donde se realimenta la salida y la entrada del proceso en el cálculo de la respuesta libre, que va a ser comparada con la trayectoria y se va a multiplicar por una constante K. Esta constante K sale de la minimización del gradiente de la función costo. Modelo de convolución. Este modelo engloba la respuesta impulso y escalón, dando lugar a controladores muy conocidos como el DMC y el MC. Aquí se consideran las perturbaciones constantes. El desarrollo matemático es exactamente igual al GPC. La única diferencia es la obtención de la respuesta libre del sistema. En este caso, la respuesta libre del sistema va a depender del vector de estados, por lo que es representado por la letra F multiplicado por X de T. Control MPC. En este caso vamos a ver las restricciones en el control predictivo. Los actuadores tienen un rango limitado de actuación y velocidades de movimiento limitadas, como en el caso de las válvulas, que están limitadas por su posición o su cierre total o apertura. El principal objetivo del control predictivo es calcular la mejor señal de control optimizando un índice de funcionamiento. El no considerar plenamente las restricciones en las variables manipuladas puede resultar en la obtención de peores resultados. En este caso se puede observar la expresión general para representar una restricción, donde R minúscula y U dependen de los parámetros de cada proceso. Siguiente.
En cuanto a la optimización, la implementación de un MPC es más difícil que los controles clásicos, ya que se debe encontrar un modelo del sistema, lo que demanda diferentes pruebas en el proceso. Los equipos de control deben ser más potentes y un software de control más caro. Con un control MPC se tiene ventajas como la optimización del punto de operación, optimizar la transición de un punto a otro, obtener una varianza pequeña aumentando la calidad del producto. Siguiente. En cuanto al control MPC multiobjetivo, se puede utilizar este tipo de control cuando la operación de un proceso puede ser diferente en distintos puntos de trabajo. El objetivo de control es mantener ciertas variables en los límites marcados. Entonces, el problema de optimización se reduce a la expresión que encontramos ahí, ya, bueno, ahí va. Donde J son las restricciones lineales en las cuales algunos objetivos puede ser mantener una referencia, mientras otros mantener una variable en unos límites establecidos. El carácter beta corresponde a una ponderación de cada objetivo, los cuales pueden ser determinados mediante priorización. El problema es maximizar el número de objetivos de control satisfechos. Siguiente. MPC no lineal o Non-Linear Model Predictive Control. La mayoría de los procesos en la industria son no lineales, pero la gran parte de aplicaciones del MPC se basan en el uso de modelos lineales debido a su sencillez y los resultados que se obtienen. El desarrollo de modelos no lineales adecuados puede ser una tarea muy complicada y en general no existe una forma claramente apropiada para representar este tipo de sistemas. Gran parte del éxito del MPC se ha debido a la relativa facilidad con la que se pueden obtener modelos de convolución, ya sea por entradas impulso de escalón o funciones de transferencia de bajo orden. Hay tres tipos de modelos que se usan en las formulaciones de NMPC. Primero tenemos los modelos empíricos, que se obtienen de datos reales y pueden tomar la forma de modelos de entrada-salida, tales como NARCs, modelos de Volterra, Hamstein o bilineales y redes neuronales, o modelos no lineales en el espacio de estados. Tenemos luego los modelos fundamentales, que provienen de ecuaciones de balance, también llamados de primeros principios. Las ecuaciones se obtienen por el conocimiento del proceso, aplicando ecuaciones de balance de masa, energía y momento. En este caso, la predicción se hace como una simulación de las ecuaciones no lineales que describen la dinámica del proceso. Modelos de caja gris, que se desarrollan combinando los enfoques empírico y fundamental, haciendo uso de las ventajas de cada tipo de modelo. Es decir, es una combinación de los dos anteriores descritos. En este enfoque híbrido, la información de los primeros principios se ve enriquecida con datos empíricos. Para resolver problemas MPC con variables de estados, tenemos la siguiente representación. Primero, se usan las ecuaciones para capturar la dinámica del proceso. En este caso vemos la representación, en la cual es muy similar a lo que ya hemos venido usando en variables de estado, aunque puede ser aplicado con sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas. También se puede usar un modelo incremental, si se considera como variable de entrada el incremento de la señal de control. En este caso podemos ver que se reemplaza el U por un delta U de K, y de igual manera por un delta X de K. Siguiente. Ya. Se debe relacionar el delta X de M con la salida. Para ello se crea un vector de estados, como lo podemos ver a continuación, quedando una salida descrita como Y de K más 1 es igual a C de M por delta XM de K más 1 más Y de K. También es importante considerar las restricciones para la resolución de este tipo de problemas, en la cual tenemos primero la predicción de estados de entrada, en el cual es X de K más 1 es igual a X de K más B delta U de K. Y la predicción de estados de salida, la cual es Y de K más 1 es igual a C de K más 1, y esto es igual a C de A X de K más C por B por el delta U de K. De forma compacta, las predicciones de salida las podemos representar mediante esta expresión, la cual es Y es igual a una matriz F por X de K más G por delta de U, donde F y G se calculan mediante las siguientes expresiones mostradas en las diapositivas. Siguiente. Ahora ya para la parte de la resolución de este problema se utilizó MATLAB por mayor facilidad. En este caso hemos añadido extractos del programa para poder ir entendiendo poco a poco. En la primera parte lo que hacemos es colocar parámetros de sintonía del controlador. Siguiente. Ya. En este caso tenemos igual dos fragmentos del programa. El primero se encarga del cálculo de la matriz G y la matriz F que ya vimos anteriormente.
y la otra parte se encarga de la parte de restricciones en la señal de control. En este caso tenemos la simulación con restricción. Vemos que existe una señal de control mucho más uniforme y en la cual se encuentra entre un límite establecido, entre 0.3 y menos 0.3. En la otra simulación vemos que se simuló sin una restricción y podemos ver la diferencia que en este caso la señal de control no es uniforme y se sale de los límites establecidos, llegando hasta un valor más abajo de menos 1. En el ejemplo 3 vamos a utilizar la herramienta de MATLAB, el MPC Toolbox. El ejemplo va a ser sobre la columna de destilación de Woody Berry. Esta columna de destilación separa agua y metanol. Tiene dos salidas, las cuales son Y1 y Y2, que se pueden observar en el gráfico, y corresponden a las fracciones molares de cada compuesto, en el tope y en la base de lo que es la columna de destilación. También cuenta con dos entradas. La entrada U1 controla el reflujo en el tope y U2 controla el flujo de vapor en la base. Además, se cuenta con una perturbación que es el flujo de alimentación que se encuentra en la mitad de la columna de destilación. Al lado derecho podemos observar la matriz de funciones de transferencia que representa el proceso. Tenemos que tener en cuenta que es un sistema MIMO de 2×2. También podemos observar el vector que representa la perturbación que ingresa en la columna. Muy bien, una vez que nosotros tenemos el MPC Designer, tenemos aquí lo que es MPC Structure, donde vamos a configurar las entradas y salidas de nuestro proceso. En In-Output Attributes vamos a configurar todo lo que son los nombres de las salidas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la pureza de destilación y la pureza en el fondo del tanque de destilación, en lo que son las salidas. En Linearize Model vamos a nosotros poder tener el modelo lineal. En lo que es Import Plan, nosotros podemos ingresar cualquier tipo de planta y nosotros le podríamos sintonizar un MPC Controller. En plan de escenario, nosotros tenemos la capacidad de añadir nuevos plots a la ventana y nosotros podemos graficar diferentes tipos de salidas. Dentro de Tuning nosotros tenemos lo que es la respuesta del controlador, si queremos que sea más robusta o si queremos que sea más agresiva. Al igual que si queremos que sea más lenta y que sea más rápida. Aquí podemos observar que también podemos poner el horizonte de predicción. Ya que nuestro proceso en este caso es lento, ponemos un horizonte de predicción relativamente alto, al igual que el horizonte de control. Aquí también nosotros podemos elegir a qué planta le vamos a realizar el control. En este caso, como nosotros ya tenemos dos, la planta que realizó el modelo Simulink y la planta que nosotros tenemos calculada en el punto M. En la opción de Update and Simulate, nosotros podemos exportar el modelo que MATLAB calculó y el control lo podemos implementar en Simulink. Una vez que nosotros hayamos exportado el modelo a Simulink, nosotros ya podemos correr nuestro programa y nos darán los siguientes resultados. Como podemos observar, no es las mismas gráficas que teníamos en el MPC Tuning, sino que estas gráficas tienen un poco más tienen un comportamiento peor que el anterior. Aquí ya. Para nosotros poder utilizar un modelo más real, le damos clic en Import Plant y seleccionamos DC. Esta planta es el proceso que nosotros le habíamos añadido un retardo, que vendría a ser nuestra planta real. Siguiente. Una vez que nosotros hemos ingresado a nuestra planta real, vemos que el comportamiento es diferente al que teníamos anteriormente. Y nosotros igualmente vamos a darle en Update and Simulate para que nuestro modelo sea exportado al Simulink. Como podemos observar en las gráficas, la respuesta es mucho mejor que la anterior obtenida. Esto debido a que estamos utilizando un proceso que se acerca más a la realidad, ya que MATLAB linealiza los sistemas, pero no los linealiza de forma correcta. En la parte final encontraremos ejercicios propuestos y preguntas acerca de nuestro tema. Gracias. A ver, ahora sí. Espera un chance. Sí. Estoy agarrando señal, carnal. Nosotros les vamos a exponer sobre... puta madre, ahí fue uno. La cual
No hay texto. Siguiente. Ahora, ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? El punto M. En la opción de Update and Simulate, nosotros podemos enviar el modelo que nosotros hemos, el control que nosotros hemos calculado, que MATLAB ha calculado. Espérate, esta parte la repito. Ya me huevadas ya.